Buenas tardes, mi nombre es Irlanda María Márquez Sainz. Estoy estudiando la maestría en Administración de los Servicios de Salud en la UNIDER. Mi docente es José Luis Martínez Oropesa. Les vamos a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Una pequeña introducción es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez que los derechos humanos fundamentales se deben de protegerse en el mundo entero y han sido traducidas a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado en el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. La idea principal de esta exposición es entender qué es la Declaración de los Derechos Humanos y poder relacionarlo con nuestra profesión. Los objetivos es conocer qué es la Declaración de los Derechos Humanos y el objetivo que tienen en general, analizar y entender qué aplicación tienen cada uno de los derechos de las personas, principalmente como actores del área de la salud. Bueno, vamos a empezar hablando de los artículos. Vamos a hablar del artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. En el artículo 2, todas las personas tienen derecho, todos los derechos sin distinción de raza, color, sexo o idioma o cualquier religión. En el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 4, nadie debe estar sometido a la esclavitud. El artículo 5, nadie estará sometido a torturas ni tratos inhumanos o crueles. Artículo 6, todos los seres humanos tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. En el artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derechos e igual protección. En el artículo 8, toda persona tiene derecho a que los tribunales que tengan amparo hacia actos de violencia. En el artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni arrestado. Y en el artículo 10, toda persona tiene derecho de plena igualdad a ser oída públicamente por un tribunal para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier acusación en contra de ella, de la materia penal. En el artículo 11, toda persona acusada de cualquier delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta no ser demostrado lo contrario, conforme a la ley en juicio. En el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia. En artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en algún territorio de algún estado. En el artículo 14, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo en cualquier país.
En el artículo 15, todas las personas tienen derecho a una nacionalidad o a cambiarse la nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a formar una familia. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y conciencia y religión. En el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. En el artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de religión, de reunión y de asociaciones pacíficas. En el artículo 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país o a tener alguna función política o algún cargo político. En el artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a tener un salario y el artículo 24, toda persona tiene derecho al descanso y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure tener el bienestar de su familia, de su salud, de alimentación, de vestimenta, de una vivienda y de asistencia médica. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. En el artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente a la vida cultural de la comunidad. Y el artículo 28, todas las personas tienen derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. En el artículo 29, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella pueden desarrollarse libre y plenamente su personalidad. En el artículo 30, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo de una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supervisión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Bueno, en conclusión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamental porque establece que los derechos humanos fundamentales que se deben protegerse en todo el mundo. La Declaración de los Derechos Humanos es un plan de acción global para la libertad y la igualdad. Su importancia radica en que reconoce que todos los seres humanos somos libres e iguales, con independencia de su sexo, color, creencia, religión u otras características. Establece los derechos civiles y políticos como los derechos de la vida, a la libertad y a la vida privada. Establece los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos de la seguridad social, de la salud y a una vivienda adecuada. Sirve de base para la creación de convenciones internacionales como la ONU, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es citada ampliamente por profesores universitarios, abogados, defensores y por tribunales constitucionales. Gracias.